Bueno, entonces por último vamos a dejar los datos negativos, como estábamos diciendo. Es importante dejarlos siempre incluidos dentro de la patología. Entonces, si hablábamos de una ictericia, sería importante toda la historia de cómo fue aumentando el cambio de coloración de la piel y si está asociado o no a náuseas, vómitos, si estaba asociado a si el paciente era conocido portador de litiasis, si alguna vez ya se hizo CEPRE o se operó ya de la vesícula, o puede ser que estemos sospechando de algo pancreático en el caso que esté demasiado elevado la enzima hepática. Y entonces como negativo sería si el paciente perdió peso o no, porque podríamos estar pensando en alguna neoplasia y puede ser también que sea el caso solamente de que sea una colangitis y cosas así. Entonces los datos negativos también son importantes dejarlos por escrito en nuestra historia en la parte antecedente actual de la enfermedad. Y recordar que al inicio del cuadro clínico se pregunta todo y se anota todo. A medida que transcurre el tiempo se va haciendo mención a los datos cargados previamente. Entonces, los antecedentes remotos dijimos que son los que están relacionados a los síntomas que se presentan de forma similar, pero que no tienen relación actual. O sea, que ya fue en tiempo pasado y que se dio y posteriormente volvió a aparecer. Entonces, no es el cuadro actual, sino remoto, parecido a lo que el paciente está sufriendo en este momento. Si es portador de enfermedad sistémica, dijimos que nos interesa diabetes, hipertensión, alergia a medicamentos, sobre todo asma, a otras patologías que requieran de consumo crónico de medicamentos, realización de cirugías previas, si tiene ingesta crónica de medicamentos. Por ejemplo, en antecedentes patológicos familiares ya dijimos que sobre todo no importa si los pacientes, por ejemplo, tienen historia de padres que hayan fallecido por historia de antecedentes con cáncer, a qué edad, qué tipo de cáncer. En cuanto a hábitos fisiológicos, la diuresis, la alteración del color de la orina, la cantidad, la emisión, la fuerza de chorro, si es doloroso o no al orinar, catarsis, alteración del hábito intestinal, y las características del cilindro fecal. Puede ser que el paciente se iba de cuerpo normalmente con heces blandas y que ahora le dice que como fideo o como heces caprinas, o que el paciente esté con una evacuación normal unos días y que posteriormente no pueda evacuar y después presente diarrea, que puede estar asociado a un cuadro neoplásico del colon izquierdo, sobre todo que nos da oclusión o pseudooclusión. Por eso es muy importante dejar escrito si es que estamos sospechando sobre todo eso. Por ejemplo, hemorragia digestiva baja, nosotros siempre vamos a sospechar en un TU de colon que está ulcerado, entonces hacemos todo y dejamos todo constatado, toda esa parte de hábitos fisiológicos. Hábitos viciosos, fumador, bebidas alcohólicas y otras sustancias como marihuana o cocaína, por ejemplo. Hay que tener en cuenta que para hacer un buen examen físico siempre debe pararse a la derecha del paciente de la cama. O sea, el médico siempre tiene que estar a la derecha del paciente. Al paciente siempre hay que tratarlo con respeto, o sea, él no es su amigo, no es su primo, no es su pariente, entonces hay que tratarlo de usted. Recordar y hablar con el paciente citando su nombre, porque puede darse el caso que ustedes escuchen que el paciente de la cama 10 o el paciente de la cirrosis o el paciente de la hemorragia no. Hablar con sus colegas frente al paciente o frente a quien sea con el nombre del paciente. Respeto al pudor del paciente, no deben exhibir sus partes íntimas ni ninguna parte del paciente en una sala de urgencias, por ejemplo. Siempre tienen que contar con una mampara o una habitación para el examen físico y pedirle permiso. No pueden estar entre 10 personas, por ejemplo, mirando el examen físico. Siempre hay que pedir permiso del paciente. Evitar interrupciones. Por ejemplo, si es que van a hacer un examen de las regiones orificiales como vagina, pene o la región anal, va a ser muy incómodo que durante el examen físico ingrese una persona. Entonces, tiene que contar con un cerrojo o avisar que no le moleste mientras están haciendo el procedimiento si es que no hay llave. Evitar llamadas telefónicas, entradas de personas. Entonces, hay que tener en cuenta todo eso
detalles, pequeños, grandes detalles que hacen la diferencia. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Les gustó la clase? ¿Qué les parece? No, doctora, sin pregunta. No, profe. Les dejé Súper bien, profe. una tarea sencilla en la plataforma. Gracias por la clase, profe. Por nada. Dale, Gracias, profe, profe. gracias. Gracias, profe. Lo que Gracias, le pido es a la delegada que me mande una lista de todos y para eso voy a tomar como asistencia. Sí, doctora, le envío. Gracias, doctora. Gracias, profe. Chao, chao. Buenas Chao, noches. chao, nos vemos la próxima semana.